Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales a nuestra segunda sesión de Antropología Cultural con el pastor John Álvarez, con el tema de la iglesia frente a la deconstrucción de la cultura. Entonces, ya lo presentamos la sesión anterior, solamente quiero recordarles. Él es un gran amigo y compañero de nuestros estudios. Estudiamos juntos. Además, es pastor, es decano, es esposo, es padre, es conferencista internacional y ahora con nosotros es también profesor de comprensión de los tiempos. Qué bendición tenerte, Pastor John, y estás bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Qué alegría, qué privilegio poder estar acá. Y estamos abordando un tema que espero sea interesante para todos, la iglesia frente a la deconstrucción de la cultura. Podemos hacer un repaso rápido, lo más rápido posible, sobre lo que conversamos la semana anterior. Eh, Tres conceptos: iglesia, deconstrucción y cultura. Hablando de iglesia, logramos plantear bajo la perspectiva de Francisco Lacueva que la iglesia puede entenderse con I mayúscula, con I minúscula, iglesia con I minúscula, la iglesia local, la comunidad local, la congregación local, iglesia con I mayúscula, todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Esta perspectiva nos lleva a entender iglesia como ente, como un organismo, una entidad. Incluso Harrison lo plantea como una entidad sobrenatural que está en proceso de crecer hacia el mundo venidero. Así entonces, iglesia, ya esa parte lo hemos entendido creo que desde tiempo atrás, no son las piedras de un edificio, más bien se establece como cada persona que conforma esta comunidad. Ahora, cuando hablamos de construcción, es un ejercicio que alude a desmontar un concepto y volverlo a estructurar, volverlo a elaborar. Y cuando hablamos de cultura, hemos establecido, utilizamos bajo el lente de Claude Lévi-Strauss, utilizamos su perspectiva en donde él plantea que la cultura se contrapone a lo natural. Lo natural es universal, lo natural es instintivo, lo cultural es específico y es todo lo que involucre la obra del hombre. ¿Sí? En ese punto de vista, lo cultural tiene que ver con lo que usted y yo hacemos, elaboramos, establecemos. Y es particular. Existen diversas culturas, diversos planteamientos culturales. Por ende, podemos lograr concluir que la cultura es moldeable, cambia, transita de un punto al otro. Ahora, entramos a conversar acerca de dos movimientos claves en la historia del pensamiento humano. Uno es el modernismo y otro es el posmodernismo. Dijimos que el modernismo, etapa que comenzó con la revolución industrial, básicamente, hace referencia a un punto en donde se le quiere dar predominio al uso de la razón. Esto en contraposición con el tiempo en el que se le quería dar preeminencia a lo religioso o incluso a lo metafísico. Luego, queriendo dar más balance, o más balance, no, más énfasis a la razón, pues el ser humano llegó al punto en el que quería más respuestas y menos preguntas. ¿Sí? Y luego, esto también estableció un problema porque surge ese concepto de supremacía étnica. Es con el modernismo donde se visualiza esa idea del primer mundo y el tercer mundo, ¿sí? En donde Latinoamérica, África y Asia son clasificados en países tercermundistas y Norteamérica y Europa
son clasificados en el primer mundo. En el modernismo, entonces, existen muchas respuestas. En el modernismo hay mucha fe en la ciencia. En el modernismo hay un respeto hacia los esquemas estructurales. Hay una altísima confianza hacia aquello que se pueda demostrar, ¿sí? Esto en contraposición con muchas de las cosas que no se podían demostrar en etapas anteriores, sobre todo porque había que acudir a la fe para esto. Pero luego hacia los años 60 y más de forma más fuerte en los años 70 surge el posmodernismo. Y aquí es donde comenzamos nuestro diálogo de hoy. El posmodernismo es una etapa en la que eventualmente estamos. Algunos hablan ya del postmodernismo, pero esto no tiene suficiente fuerza como para poderlo clasificar de esta manera. De todas maneras, en el posmodernismo se replantean muchos valores, entre ellos ese criterio de la certeza, y se establece como valor la duda. Hay que hacer más preguntas, menos respuestas. El posmodernismo se caracteriza por cuestionarlo todo, todo. Comience usted, por favor, a enlazar la idea de la deconstrucción, que es tomar un concepto, desarmarlo, desarticularlo y volverlo a construir de una manera diferente. Eso viene del pensamiento posmoderno. Todo hay que cuestionarlo. Es decir, ¿realmente somos seres humanos? ¿Realmente somos de género femenino y masculino? ¿Realmente la Tierra es redonda? ¿Realmente es aire lo que respiramos? Esta clase de pensamiento, por supuesto, viene promovida no solo por los amplios movimientos racionales, sino también por aspectos de la multimedia, como por ejemplo las películas o el cine de Hollywood, que va a comenzar a establecer una línea hacia esta forma de ver las cosas. En el posmodernismo se rechaza la razón, se le da prioridad a los sentimientos, se quiere construir desde la inteligencia emocional, ¿sí? Y esto conlleva a el surgimiento de varias cosas interesantes. Por ejemplo, se deconstruyeron algunos movimientos que en un principio tenían sinceros planteamientos de defensa. El feminismo. El feminismo no surge como algo innecesario. Realmente las mujeres necesitaban ser posicionadas y reconocidas en sociedades que les rechazaban, que les vulneraban y que les querían llevar hacia la periferia. Surge el feminismo a defender derechos vitales como el derecho a la elección, el derecho a la educación, el derecho a la calidad de vida, el derecho al trabajo. Pero cuando llegamos a la etapa del posmodernismo, el feminismo es deconstruido y ahora no está en función de defender derechos vitales de la mujer, sino en función de defender concepciones eh, emocionales. De allí entonces que se lleva al feminismo y a otros movimientos hacia la defensa de construcciones de género actual. Hoy en día se estableció género como el criterio que debe validar qué clase de sexo somos hombres y mujeres. Aquí se comenzó a generar mucho conflicto con el pensamiento cristiano. Luego, el posmodernismo, en función de rechazar la razón, en función de darle prioridad a los sentimientos, pues le da prioridad a la opinión mayoritaria. Y aquí se gestan varias contradicciones, porque queriendo dar prioridad a la opinión mayoritaria, también
buscaban construir la presencia de la opinión minoritaria. Y se quiso hacer de las minorías movimientos de opinión para luego poder establecer nuevos conceptos. ¿De dónde surge todo esto? Bien, el tema del posmodernismo radica en su base hedonista. Ese es el principal problema del posmodernismo. ¿Qué quiere decir hedonismo? El hedonismo fue un movimiento filosófico en la época de la Grecia clásica. Resulta que los grandes filósofos de antaño en Grecia, entre ellos uno de los más reconocidos, Aristóteles, planteaban el propósito supremo del hombre, ¿sí? De hecho, Aristóteles viene desde atrás, desde Platón, desde Sócrates, vienen estableciendo cuál es el propósito del hombre. Si quiero una palabra técnica para esto, ellos hablaban acerca de la teleología humana. Telos, de donde viene teleología, quiere decir propósito. Así que la pregunta es, ¿cuál es mi telos? ¿Para qué estoy? La conclusión de estas corrientes filosóficas es que el ser humano está para ser feliz. Esa fue la conclusión. Busque usted, por favor, si ese es nuestro telos. A criterio personal, no creo que ese sea el telos del ser humano. El ser humano no está para ser feliz. Yo creo que el ser humano fue creado por Dios con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con adoración. Desde este punto de vista, yo creo que el ser humano no está para ser feliz, sino para ser pleno. Aquí es donde yo creo que existen diferencias desde el pensamiento cristiano y el pensamiento filosófico que viene alimentando desde hace siglos las corrientes actuales. No estamos para ser felices, estamos para ser plenos. Y la plenitud se alcanza cumpliendo el propósito de creación por el cual, perdóneme la redundancia, fui creado. Yo fui creado para adorar. Así que alcanzaré la plenitud en mi vida cuando sea un adorador. No se puede esperar de personas que carecen de una fe y una convicción en Dios que este sea su pensamiento. No puedes esperar de alguien que es, tiene diversas divinidades para adorar o que no tiene ninguna, que considere este como el telos del ser humano. Así que desde este punto de vista es comprensible que quieran encontrar otras razones de propósito. Luego, la pregunta ya no era ¿para qué estamos? Ya la habían respondido. Estamos para ser felices. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué nos hace feliz? Yo ya acabo de presentarle a usted lo que creo que le va a dar felicidad al creyente. Al creyente le va a dar felicidad ser una persona plena. En otras palabras, el creyente va a encontrar su felicidad en Cristo, en su condición de adorador. Pero algunas personas, muchas corrientes de hecho, no visualizan en Dios el camino a la felicidad. Entonces van a querer encontrar un camino hacia la felicidad. Y allí surge otra línea de comportamiento que en la ética se conoce como la deontología. Y la deontología pregunta, ¿por qué estamos aquí? Diferente a la teleología que pregunta, ¿para qué? Entonces, dentro de ese preguntarme por qué está el qué debo hacer para ser feliz. La propuesta de los filósofos principales del pensamiento griego es el hombre está para ser feliz. Y aceptada esa premisa, entonces ahora preguntémonos qué hacemos para ser feliz. Allí surgen los hedonistas, pero también surgen los epicúreos.
Los epicúreos planteaban que el hombre es feliz a través de reflexionar la vida, a través del estudio, a través del involucrarse en el crecimiento de conocimiento. Pero el hedonista dijo, no, no, no. La felicidad la voy a alcanzar a través de disfrutar la vida, a través del gozo. La felicidad la voy a alcanzar a través de todo lo que me ocasione placer. Entonces, el hedonista se centró mucho en sí mismo. Lo importante es lo que me haga feliz. Lo importante es lo que me haga reír. Si ingerir licor me da felicidad, pues eso es el todo de las cosas. Por eso, en el pensamiento hedonista, no se plantearon mayores límites al comportamiento ético. En el pensamiento hedonista, recuerde usted, lo importante es ser feliz. Yo me imagino que usted ya puede estar relacionando este pensamiento hedonista con lo que se enseña hoy en escuelas y universidades. Lo importante es que seas feliz. Si para ser feliz tienes que cambiar de género, dale. Si para ser feliz tienes que divorciarte, hazlo. Si para ser feliz necesitas 3 relaciones sentimentales simultáneas, hazlo. Si para ser feliz necesitas consumir licor, hazlo. Lo importante es que no le hagas daño a nadie. Bien, ese pensamiento hedonista se convirtió en la característica central del posmodernismo. El posmodernismo está centrado en el yo, está centrado en que soy yo quien importa. Y como soy yo quien importa, entonces el posmodernismo comenzó a atacar estructuras que eh, evitaban el flujo normal de este comportamiento, de este pensamiento. Por ejemplo, el posmodernismo comenzó a ir en contra de la autoridad, porque la autoridad en principio no está en función del yo. La autoridad en principio está en función de la comunidad y hay cosas que benefician a la comunidad aunque no beneficien al yo, ¿sí? Por ejemplo, la autoridad puede establecer que durante determinados horarios no se debe salir y el yo puede decir, no, eso a mí no me gusta. De tal forma entonces la autoridad comienza a ser atacada. Ese rechazo a la autoridad involucra todo lo que represente autoridad, todo lo que represente institucionalidad. Por eso el posmodernismo se convierte en un movimiento que va a cuestionar cualquier cosa que represente institución. Y si cuestionó al gobierno, que usted sabe que no hay gobierno que salga bien librado de la crítica, y se cuestionó instituciones como la policía, el ejército, pero se llegó a instituciones un poco más conceptuales, como por ejemplo la familia, el matrimonio. Todo este cuerpo de instituciones entran a ser cuestionadas. Es que en la familia como institución existen normas, existen principios. Papá y mamá son autoridad en casa y establecen criterios, indicaciones, instrucciones. Bien, el posmodernismo quiere atacar todo esto. No vaya usted a creer, por favor, que algunos procesos desde la televisión y el cine son casuales o desconectados. Desde más o menos los años 90 hacia acá, las caricaturas que tienen que ver con la familia, lo primero que menoscaban, lo primero que disminuyen es la figura de autoridad paterno-materna. Note usted ese detalle. Póngase usted a mirar series caricaturescas de finales de los 90 o comienzos de los 2000 y se va a encontrar
con padres, con madres desatentos, desconectados de la realidad, desconocedores de las prácticas de sus hijos. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme darle una ilustración. Hacia comienzos de los 2000 surge una serie, El Laboratorio de Dexter. ¿Sí? Y en el laboratorio de Dexter, los padres de este niño, que es un niño, desconocen todo lo que el niño hace. El inmenso laboratorio que tiene bajo la propia casa. No saben lo que el niño está haciendo. Ahora, incluso podemos ver la tan afamada serie de los Simpson y a quién vamos a encontrar. A un padre completamente desconectado de la realidad, completamente desubicado, ¿sí? Al que incluso su hijo mayor no le llama papá, sino que le llama Homero. Y si así podemos ir mirando serie familiar tras serie familiar, vamos a encontrar un marcado contraste entre las series de finales de los 80, comienzos de los 90 y las series de los finales de los 90, comienzos de los 2000. Porque básicamente la institucionalidad entra a ser sujeto de cuestionamiento. En ello, la paternidad, la maternidad, el matrimonio, la familia como institución, hace parte de este cuestionamiento. Por eso se habla desde hace más o menos unos 20 años de los nuevos modelos de familia. Y en los nuevos modelos de familia se pretende establecer, resaltar los modelos en donde existe el madre solterismo, el padre solterismo, fueron los primeros que se quisieron resaltar, pero en la actualidad se ha establecido muchísimos modelos en los que se supone que debe existir aceptación, como familias conformadas por dos padres, cuatro madres, etcétera, etcétera. El objeto del posmodernismo es cuestionarlo todo. En principio, la autoridad, pero básicamente porque el posmodernismo se caracteriza por un increíble culto a la imagen, un increíble culto hacia el pensamiento individual. La imagen es lo que importa. Esto tiene mucho que ver, mucho que ver con lo que estamos observando en nuestra época actual. El culto a la imagen habla de personas que ya no están interesadas. Perdóneme, abro un paréntesis aquí para adelantarme un poquito hacia donde voy. Ya no están interesadas en adorar a Dios, sino en verse ellos o verse ellas. ¿Sí? El surgimiento de las superestrellas, de los influencers, no son temas casuales, son características propias de este camino postmodernista. Entonces, empecemos a enlazar conceptos. El posmodernismo contribuyó, propició, facilitó a que se deconstruyera la cultura. La cultura en la que muchos de ustedes crecieron ha cambiado de determinados años para acá. Y han cambiado porque los pensamientos, las bases sobre las que se ha construido este movimiento, están acelerando los cambios en la cultura. La iglesia está involucrada en ese camino del cambio. El problema es que la iglesia está involucrada para bien o para mal. Porque en principio la misma iglesia está siendo deconstruida. Y allí hay que abrir un poco los ojos. La semana pasada hicimos una dinámica. No sé si lo recuerda. La llamamos el número que pensó. Si lo recuerda, en esta dinámica les pedí que pensaran un número. Hicimos algunas sumas y restas, pero en el camino les pedí que quitaran el número que pensaron. Y cuando esto sucedió, les llevé al escenario que yo quería llevarles.
Eso es lo que está pasando en nuestro camino como iglesia. Y eso es lo que puede marcar la diferencia entre que la iglesia sea deconstruida o que la iglesia sea un catalizador que transforme la cultura. ¿Qué estoy queriendo decir? Tomemos o ilustremos la Biblia como el número que pensamos. Y entonces comenzamos a hacer adiciones, sumas y restas. En el camino alguien nos dice, quítele el número que pensó. En otras palabras, quite la Biblia. Cuando la iglesia quita la autoridad de la Biblia de su marco, de su escenario, entonces queda expuesta a lo que los patrones culturales quieran llevarle. Póngame atención, porque esto es muy, muy importante. Desde que existen las corrientes críticas liberales, se ha venido planteando elementos claves y sustanciales que muchos escenarios, o perdón, eh, muchas denominaciones eclesiales han permitido. Por ejemplo, se viene aceptando de forma progresiva que la Biblia es un libro, no es el libro, que la Biblia tiene autoridad, pero al fin y al cabo, como es escrito por autores en contextos humanos, no tiene por qué estar exenta de críticas y cuestionamientos. En este punto, la Iglesia está permitiendo que la base de su armonía comience a desmoronarse. Ese camino yo lo llamo secularización. La secularización es esa etapa, o perdón, es ese concepto que quiere referirnos a el distanciamiento entre la iglesia y el Estado. Recuerde que cuando la iglesia en el año 325 fue establecida como la religión cristiana fue establecida como la religión del imperio. En ese momento la iglesia llegó al Estado. Años más adelante, la iglesia se convirtió en el Estado. Y años más adelante hubo un movimiento en el que se quiso establecer la necesidad de separar a las iglesias del Estado. Vamos a llamar eso por etapas. Hubo una primera etapa donde se trabajó por pasar algunas instituciones del poder espiritual al poder temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que instituciones gubernamentales estaban regidas por la iglesia. No me quiero involucrar en la discusión de si es sano o no es sano que creyentes hagan política. No es parte, y espero que no lo tome por esa ruta. Estoy hablando de un tiempo en el que la iglesia era el poder político. La iglesia era el Estado, en el que la iglesia era la autoridad máxima sobre todo. Y en ese tiempo, las instituciones eclesiales abusaron. Para que usted no vaya a pensar que me estoy contradiciendo con lo que dije la semana pasada. Los que abusaron fueron los que dirigían estas instituciones eclesiales, no la iglesia. Es que la iglesia somos todo el cuerpo de Cristo. Muchos creyentes sufrieron los abusos de la misma iglesia. Muchos creyentes fueron a la hoguera por considerar aspectos importantes. No olvide un caso tan sensible para nosotros como creyentes como el de Juan Hus, que llegó a entender la necesidad de presentar la Biblia al creyente normal, que el creyente normal tenga acceso a la Biblia y por estas formas de pensar terminó en la hoguera. Entonces, llegó el momento en el que se consideró que era importante que la iglesia entregara el poder o determinados niveles de poder a instituciones políticas, instituciones gubernamentales. Esa es la primera etapa de la secularización. Luego viene una segunda etapa de la secularización en donde se buscó que el Estado se liberara completamente a la iglesia y se separara
Estado acá, iglesia acá, y sean dos instituciones completamente diferentes. Hasta allí hubo incluso muchos religiosos involucrados con un corazón sano queriendo propiciar algo que era necesario, separar la iglesia del Estado. Pero viene una tercera etapa, y esta etapa ya no era tan sana como se buscaba. Esta etapa se buscaba separar al ser humano de Dios, emancipar, como dicen algunos, al ser humano de Dios. En esta etapa también parte de la secularización, ya propia de este movimiento posmoderno. Entonces surge una rebelión hacia todo lo que represente autoridad de la iglesia. ¿Qué pasó? Bien, muchos concilios se dieron a la tarea de facilitar que esto sucediera y cuestionaron su propia autoridad. Eso me hace acordar la época más o menos sobre el segundo siglo, tercer siglo después de Cristo, la época en que la iglesia intentaba levantar una estructura de autoridad, y dentro de ella misma surgen algunos que cuestionaban ese deseo de que la iglesia se estructurara y se organizara, y comenzaron a eh, denunciar estos comportamientos y asumieron la decisión de apartarse de la iglesia. Así surgen entonces los llamados anacoretas, ¿sí? Los ermitaños, que se apartaron al desierto como una forma de condenar las iniciativas de la iglesia de querer ser organizada y estructurada. Bien, dentro de la misma iglesia surgen de tanto en tanto movimientos que quieren cuestionarle, y allí se presentan aspectos que llegan a ser muy contradictorios. Hace poco estaba viendo el video de una convención nacional aquí en Estados Unidos de determinado concilio tradicional cristiano, por supuesto, donde salían los que fueron denominados o titulados como defensores de la diversidad o defensores de el programa de diversidad en la iglesia, estableciendo normas mediante el cual se prohibía a los pastores de referirse de X o Y manera o predicar sobre temas de género. Son movimientos que surgen dentro de la misma iglesia y hacen parte de la deconstrucción de la misma iglesia. Tendremos que entrar a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia está permitiendo que estos movimientos tomen fuerza dentro de ella? ¿En qué momento la Biblia dejó de tener la influencia que necesitamos que tenga para que esa autoridad no sea cuestionada? Y allí podemos encontrar respuestas. Estamos entregando el número que pensamos. En el momento en el que nos permitimos aceptar posiciones teóricas, como por ejemplo que la Biblia hay que estudiarla solo desde sus características poéticas, sus elementos históricos, pero no aceptar todas sus descripciones sobrenaturales. En ese momento estamos permitiendo que la autoridad bíblica empiece a menguar. En el momento en el que aceptamos teorías sin mayores sustentos, entre otras cosas, donde se cuestiona la autoridad de Pablo como autor de epístolas tales como Efesios o como las epístolas pastorales. En ese momento estamos aceptando que la autoridad de la Biblia está menguando. En la medida en que la autoridad de la Biblia mengua, también estamos exponiendo nuestra institucionalidad como iglesia. Porque la iglesia como organismo y la iglesia como institución
dependen del mismo elemento, la Biblia. La iglesia como ente y la iglesia como carácter administrativo dependen de la Biblia. En el momento en que cuestionemos la autoridad bíblica, también entramos a cuestionar toda la institucionalidad y toda su conformación orgánica. Somos nosotros los que podemos estar entrando a permitir que esto ocurra. Somos nosotros los que podemos estar entrando a facilitar que hayan conflictos espirituales dentro de nuestra institucionalidad cristiana. Vamos a devolvernos un poquito sobre lo que sucede con el posmodernismo. El posmodernismo, por favor no lo olvide, resalta al yo. Es un culto a la imagen que estamos viendo hoy en muchos escenarios eclesiales. El yo como referente principal. Y la iglesia está permitiendo esta deconstrucción y está siendo deconstruida. La próxima semana, déjenme adelantarle, quiero conversarles sobre lo que es el papel de la iglesia frente a la deconstrucción de la cultura. Pero esta semana quiero alertarle que si la iglesia no cumple con ese papel, la iglesia misma va a ser deconstruida. La iglesia que usted conoció progresivamente va a desaparecer. Y eso no puede suceder porque la iglesia fue establecida para llevar el mensaje de Cristo, sí, para predicar la palabra del Señor, sí, para hacer testimonio del Señor, sí, pero también para ser reunida en Cristo al término del cumplimiento de los tiempos. En otras palabras, la iglesia tiene propósito eterno que no podemos permitir que en este contexto terrenal sea transformado. Debemos caminar en función de la centralidad a la que fuimos llamados. Fuimos llamados a la centralidad de Cristo, no a la centralidad del ser humano. No fuimos llamados a empoderar superestrellas o influencers. Fuimos llamados a empoderar la bandera de Cristo en medio de las naciones y en medio de la cultura. Así que, si usted permite que le quiten el número que pensó, entramos en problemas, entramos en conflicto, porque la iglesia entra a ser reconstruida. Una iglesia que deja menguar la autoridad de la Biblia va a comenzar a llenar ese vacío con elementos posmodernos. Por ejemplo, nuestros jóvenes eh, con mucha facilidad están entrando en la etapa en donde cuestionan incluso la concepción de Dios. Que no se puede cuestionar, claro que se puede cuestionar, pero la pregunta es, ¿con qué objeto? Porque si solamente estoy cuestionando para darle paso a mis conveniencias personales, estamos afectando radicalmente la construcción de la iglesia. La iglesia no existe en función mía, existe en función de Cristo. Eso no puede pasar a un segundo plano. La iglesia no existe para que yo sea feliz. Existe para que Cristo sea exaltado. Les recuerdo un principio que le mencioné minutos atrás. Yo creo que el telos del ser humano no es ser feliz. Yo creo que el telos del ser humano es ser pleno. Y la plenitud del ser humano se alcanza solo cumpliendo su propósito de creación. La plenitud del ser humano se alcanza cumpliendo solo aquello para lo cual fue creado. Recuerde las palabras de Dios en Isaías. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicarán. El pueblo cristiano tiene un telos, publicar las alabanzas de Dios. Recuerde las palabras de Pablo, que hemos de ser reunidos en Cristo al término del cumplimiento de los tiempos. Recuerde que esto habla acerca de futuro, pero también habla acerca de presente. Habla de lo que estamos haciendo ahora. En el ahora no es qué
me hace feliz a mí, sino qué agrada el corazón de Dios. Encontrará usted que cuando agradamos el corazón de Dios, somos felices. Pero en ello necesitamos volver al punto central. No podemos permitir que nos quiten el número que pensamos. Eso es esencial para que la iglesia no sea deconstruida. Y también será esencial para que la iglesia pueda ser un agente de transformación en una cultura que está siendo deconstruida de manera que no se dirige hacia los caminos de Dios. Yo quiero parar aquí para abordar conceptos claves la próxima semana que estoy seguro que vamos a necesitar eh, repasar, tanto repasar como volver a tomar la próxima semana para llegar a un punto de conclusión. No sé si hayan preguntas, hayan inquietudes que podamos tomar. Excelente. Y yo creo que una de las cosas que yo pienso cuando yo estoy pensando en lo que tú estás diciendo, ¿qué tiene que ver el consumismo en la iglesia? Porque en el consumismo nos hemos vuelto consumidores de servicios. Es que lo que queremos, pero el propósito de la iglesia no es llenar un templo de gente, sino es hacer discípulos. Y yo creo que hemos cambiado la dirección del propósito de la iglesia por templos y por servicios cuando realmente lo que cuenta y lo que el Señor va a pedir cuentas es de los discípulos, no de la cantidad de gente. Porque como creyentes necesitamos entrar en la madurez conceptual para identificar qué es propio del posmodernismo y qué es propio de la iglesia. Con esto estoy queriendo decir que hay conceptos y hay cosas que suceden en la iglesia que no son propias de la iglesia, son propias del posmodernismo. Ese consumismo es propio del posmodernismo porque, como bien lo dices, va en función de alimentar el ego, va en función de alimentar el yo, ¿sí? Va en función de centralizar al humano, al ser humano. Recuerden que en estos movimientos posmodernos eclesiales, ese pensamiento hedonista sigue allí. ¿Cómo así? Es decir, ¿por qué encontramos iglesias que están apoyando, promoviendo y defendiendo conceptos de género que sabemos a todas luces la Biblia rechaza? ¿Por qué los encontramos? Porque la lógica es, lo importante es que sea feliz, ¿sí? Yo merezco ser amado, yo merezco amar, yo merezco esto, yo merezco aquello. Y lo que el Señor siempre nos dejó en claro es que fuimos creados para adorar. Nuestra plenitud se alcanza desde la adoración, ¿sí? Entonces, el consumismo es característico del posmodernismo. El consumismo da lugar a un concepto que, aunque me da tristeza, me encanta. Perdóneme la contradicción. Da lugar a los restaurantes espirituales. Es que qué triste encontrar que la iglesia está expuesta a convertirse en un restaurante espiritual y donde existen los comensales. Entonces llega alguien y esa predicación me gustó, aquí me quedo 3 semanas o me quedo un mes o me quedo 6 meses. Un día no me gustó la predicación, como que me voy a otra iglesia porque es que hay muchas. Y en esa dinámica de restaurante espiritual podemos terminar cayendo los ministros. Necesito tener mucha cautela porque es que si no se me van los comensales. No podemos caer en eso. No debemos caer en eso. La iglesia tiene un papel y ese papel involucra la presentación tanto del evangelio. Mire, hablando del evangelio, perdóneme que se me haya venido así como tan rápido la idea. eh, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, existía de alguna forma este restaurante espiritual. Entonces los comensales lo que querían era escuchar un evangelio en donde se les hablara de que la iglesia pronto iba a disfrutar de la liberación del yugo romano, porque la iglesia estaba conformada esencialmente por judíos en un principio. Y entonces el evangelio era que vamos a ser liberados del yugo romano. Y Pablo entendió que ese no era el evangelio. Así que comenzó a hablar un evangelio más basado en lo eterno, en una liberación del alma, ¿no? La liberación del espíritu, en una liberación que
a pesar de ser libre, tengo que someterme a mis autoridades. Ese evangelio no le gustó muchísimo a cantidad de judaizantes y pretendieron cancelar a Pablo, pero Pablo se sostuvo en su postura. Es lo que tenemos que hacer actualmente. El evangelio en la actualidad va muy en contra del pensamiento posmoderno porque el evangelio no alimenta el ego. El evangelio no alimenta la centralidad del ser humano. El evangelio alimenta la centralidad de Cristo. El Evangelio me dice que puedo ser libre si reconozco a Jesús como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Señor, ¿sí? En cambio, en los restaurantes espirituales me dicen que si yo soy una buena persona, puedo experimentar todo el poder de Dios. Entonces se quiere todo el beneficio de lo sobrenatural sin la responsabilidad del propósito. Y no podemos caer en ello. Muchas gracias, John. Muy claro, eh, muy al punto, al grano, y muy necesario que como iglesia escuchemos esto con más frecuencia, porque creo que hemos dejado de, de enseñar a la congregación cuál es el verdadero propósito de Dios para el hombre y para la iglesia, nosotros como creyentes. Y aunque no estuve la ocasión anterior, pero dijiste algunas cosas muy, muy importantes. Eh, y yo creo que parte del problema, y lo dijiste en otras palabras, es que hemos perdido el enseñar la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica ha sido reemplazada o está siendo reemplazada por ideas que son solamente teorías y especulaciones, que no son comprobables, no se pueden comprobar y no son comprobables. Mm. Y entonces tomamos las ideas o las ideologías como los nuevos valores en nuestra sociedad o en el posmodernismo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. No reemplazar los valores bíblicos por las ideologías que el mundo secular está tratando de imponer y de deconstruir la iglesia. Y desafortunadamente, algunas iglesias están siendo desconstruidas y han sido desconstruidas ya. Eh, la iglesia conocida como iglesia progresista definitivamente ha quitado todos los valores y los ha reemplazado por teorías, lo que hablabas de eh, el género. De hecho, que la Biblia no tiene autoridad para decirme cómo vivir. Niegan el nacimiento virginal de Cristo o que no importa. ah, y que el sacrificio de Cristo en la cruz acusan a Dios de ser un padre abusivo cósmico. Entonces, todo esto está permeando en muchas partes y creo que lo que estás enseñando, lo que estás presentando es muy, muy importante para nuestros días y gracias por hacerlo. Déjeme poner un ejemplo. Ujú. Un ejemplo que la teología latinoamericana ha adoptado con mucha fuerza. Y cuando hablo de la teología latinoamericana, también me estoy refiriendo a los nuevos movimientos juveniles cristianos. Entonces, que han aceptado el concepto del Jesús histórico, ¿sí? Y dicen, y a partir del Jesús histórico, se autoperciben como que la están haciendo bien. ¿Qué es el Jesús histórico? Es un concepto que hace referencia a defender que Jesús como personaje histórico existió, pero no era todo lo sobrenatural que la Biblia le atribuye. Entonces, que hijo de Dios o que hizo milagros, no, era un campesino que básicamente inició una revolución desde la paz, desde el concepto de la paz. ¿Y qué tenemos? Tenemos una cantidad de jóvenes, tenemos una cantidad de personas que han adoptado este pensamiento, entre otras cosas, si quieren leer algo sobre esto, el padre de este concepto es considerado Dominic Crozan, ¿sí? Pero también encontramos a Santiago Guijarro, que nos habla un poco sobre esto. Y con esto encontramos una cantidad de jóvenes que quitándole todo lo sobrenatural, todo lo divino al concepto de Jesús,
¿qué dejan? Dejan simplemente un patrón de comportamiento o de conductas morales que no están sujetas a nada, ¿sí? Por eso muchas corrientes cristianas en la actualidad no tienen ningún inconveniente en entrar a promover el pensamiento hedonista de que lo importante es que seas feliz, porque le quitan desde su conceptualización todos los patrones sobrenaturales y divinos a los criterios bíblicos. Si menguamos la autoridad de la Biblia, si menoscabamos la autoridad de la Biblia, entramos a deconstruir la iglesia. Y esto, por supuesto, hará que la iglesia pierda todo su poder, todo su vigor y sea algo más. Pero recuerde, en el posmodernismo se cuestiona toda la institucionalidad y el objetivo es desligar a la iglesia de autoridad e institucionalidad. Muy bien, muy bien. Y es que yo creo que esto nos lleva a una cosa de la iglesia, a una situación. El propósito de la iglesia no es llenar la iglesia. Cuando tratamos de llenar la iglesia es que hacemos lo que tú llamas restaurantes espirituales, porque Cuando, estamos tratando de llenar la iglesia, ¿cierto? Pero es que el propósito de la iglesia no es llenar la iglesia, el propósito de la iglesia es hacer discípulos. Y eso es lo que nos ha... ahora, cuando el propósito es llenar la iglesia, nos vamos a deconstruir, porque para mantener a estos consumidores contentos y que no se nos vayan, tenemos que deconstruirnos. Tenemos que hacerlo, si no, o si no, se nos van a ir. Pero si la meta es hacer discípulos, pues se van a quedar los que quieren ser discípulos. Y esos discípulos van a ser más discípulos. Y entonces nos vamos a encaminar en el camino que es correcto. Y yo creo que en medio de todo este posmodernismo, el consumismo en la iglesia, entre todo lo demás, nos está desviando porque estamos cambiando, como tú dices, filosóficamente, el telos de la iglesia, que es el propósito de la iglesia. yo me acuerdo que en mis comienzos hablaba con el pastor de una iglesia en mi ciudad, en Medellín, y él me decía, yo solo invito pastores de iglesias de más de 1.000 personas, porque yo pienso que un pastor de una iglesia de menos no tiene nada que decirme. Entonces todo se mide por la cantidad de personas que tengas en la congregación para algunos escenarios. Y la verdad, eso causa inquietud, porque Jesús no tenía una iglesia de 1.000 personas. Y yo creo que hay ah, otros intereses como intereses económicos de hacer la iglesia grande para tener un edificio grande, y- bueno, la imagen. Volvemos a lo que hablaste acerca de la imagen, que muchas veces esa es la motivación de muchos, quizás no todos. Pero un pastor, Roy Hicks Jr., ya falleció, pero yo lo admiro o admiraba mucho porque era una persona muy franca, aunque tenía una iglesia muy grande. eh, lo invitaron a dar una conferencia a pastores con iglesias pequeñas. La primera cosa que dijo en esa conferencia es, invitaron al hombre equivocado, porque dice, un pastor de 3,000, 4,000 personas no entiende la vida que ustedes están viviendo. Quizá la vivimos en un tiempo pasado, pero ahorita no entiende o no entendemos la vida que ustedes están viviendo como iglesia más pequeña. Y les dice, inviten a una persona que tenga iglesia del mismo tamaño o más o menos promedio a lo que ustedes están teniendo. Y esa persona va a poder hablarles en una forma muy relevante de las cosas que están pasando ustedes. Y me pareció a mí muy sabio lo que él dijo. Ahora, no quiere decir que un pastor de una iglesia grande no pueda contribuir en algo a iglesias, pero eh, la mayor parte de iglesias
pastor de iglesias grandes que he escuchado hablan de cómo prosperar o cómo hacer que la iglesia crezca al tamaño que ellos mismos tienen esa iglesia y no a las necesidades relevantes en ese tiempo o de esa condición en que están. Bueno, aquí hay una pregunta y dice, ¿por qué? ¿Cuál será la razón por la cual las iglesias, aun sabiendo que son permisivas con prácticas contrarias a la sana doctrina y continúan con esta actitud acabando con la autoridad que es Dios como autoridad y la palabra de Dios como autoridad? Eh, ¿qué nos puedes decir a esto? La semana pasada yo mencionaba que hay comportamientos que se hacen dentro de la iglesia y no son propios de la iglesia, sino del individuo. Y hoy vuelvo a resaltar bajo esta pregunta el mismo criterio. Dentro de la iglesia existen individuos que quieren primar sus beneficios, sus concepciones, y por eso permiten menoscabar la autoridad. La Biblia es un seguro en contra de nuestro egocentrismo. La Biblia es un seguro en contra de nuestras inclinaciones individuales e incluso comunitarias. Entonces, cuando yo menoscabo la Biblia, pues, por supuesto, le estoy dando más larga a que se fluyan todas mis concepciones personales, individuales, todas mis teorizaciones. En oportunidades, el permitir eh, y cuestionar la Biblia es el resultado de reflexionar que lo que me impide realmente hacer lo que yo quiero es la misma Biblia, así que pues quitémoslo, ¿sí? Y de esto estoy seguro que en algún momento se ha considerado por algunos grupos de teólogos pero, ok, está esta restricción, pero ¿por qué tenemos que acatarla? Vamos a analizarla a ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido. Y la intención es encontrarle el punto de quiebre para no acatarla. Entonces, bajo esa premisa, se quiere restar o menoscabar la autoridad de la Biblia para que se incremente justamente el sentir humano. Y es lo que no debemos permitir. Yo sé, hay cosas que la Biblia plantea que no son completamente agradables, pero son benéficas. Es como cuando en nuestra época, Pastor Humberto, mi hermano, que a usted le tocó todavía más, nos enfermábamos de niños y nos daban ese jarabe que sabe horrible y ni modo, sabe desagradable, pero es benéfico, ¿sí? Y así pasa con la Biblia. Hay cosas que no necesariamente serán del agrado de todos, pero son necesarias, son necesarias. La Biblia establece instrucciones que necesitamos para llegar a esa plenitud de la que estamos hablando. Bueno, muy, muy, muy bueno. Gracias, Pastor John, Pastor Humberto. Gracias por esos comentarios. Gracias por esa explicación realmente tan clara y sobre todo quedamos atentos a la próxima clase que vamos a desarrollar la parte de la cultura, ¿no? La parte de la iglesia. Bueno, los esperamos a la próxima sesión y recuerden, si estas enseñanzas son de bendición, nuestro propósito es equipar la iglesia alrededor del mundo. Entonces, si estas enseñanzas son de bendición para usted, por favor, compártalas con otros, póngale un me gusta y hagamos que todo el mundo sea entendido de los tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca.